Desde el punto de vista de la osteopatía infantil, una plagiocefalia es un aplanamiento del hueso occipital, pero realmente lo que nosotros vemos es que existe una mala alineación de los dos huesos parietales, adelantándose el hueso parietal del lado del occipital que está más aplanado, haciendo que la cabeza se deforme, haciendo una forma de cuadrilátero, adelantando el hueso occipital de uno de los dos lados, del lado del aplanamiento, adelantando la oreja de ese lado en sentido póstero anterior y a veces, en caso de ser craneofacial, adelantando también la parte del lado del hueso frontal donde está el aplanamiento del hueso occipital. Lo más importante para nosotros en osteopatía infantil es que precisamente ese aplanamiento del hueso occipital en un hueso que se está formando en 6 partes, ¿de acuerdo? Que la parte del lado donde está aplanada genera una mala alineación con su otro hemilado, con lo cual esa relación de un solo hueso hay que cuidarla para que exista una armonía en la forma en la que termina de hacerse su conformación anatómica. Cuando nosotros realizamos una alineación del hueso occipital y evitamos que siga habiendo un aplanamiento de uno de los dos lados del hueso occipital, las dos partes del hueso occipital que están mal alineadas se alinean entre sí y hacen que el hueso occipital deje de empujar el hueso temporal, que pertenece a la oreja del niño, deje de empujarlo en sentido póstero anterior, de manera que las dos orejas van alineándose, haciendo que los dos huesos temporales vayan alineándose y que el hueso occipital deje de aplanarse. En un principio nos encontramos con que el hueso occipital sigue aplanado porque a lo mejor han pasado 2 o 3 semanas nada más de haberlo estado tratando. Los dos temporales ya están más alineados y las orejitas están más alineadas. Sin embargo, visualmente vemos que la cabeza sigue deformada, sigue aplanada. Ese aplanamiento irá dispersándose según vaya creciendo el cráneo. Es muy importante que el cráneo no sea de un niño ya de 8 o 9 meses donde ya no tenemos margen de maniobra, puesto que el cráneo, cuando ya tiene 8 o 7 meses incluso, ya ha crecido el 80% de lo que va a crecer el resto de su vida. Y todo lo que no tenga una inercia de crecimiento no hará que se modifique la forma del cráneo, con lo cual necesitamos que el cráneo siga creciendo para nosotros poder ir modificando la forma del cráneo. En muchísimos casos existen plagiocefalias que son más exageradas, que tienen mucho más aplanamiento, que modifican el posicionamiento de los ojos, de los globos oculares, de las orejas, de la mandíbula, ¿de acuerdo? Y que tienen que ser valorados por un neurocirujano. Esto es fundamental. Hay muchísimas plagiocefalias que no solo pueden ir tratadas con osteopatía o con osteopatía y fisioterapia. Hay muchísimas que necesitan de un casco corrector para poder ayudar a que se genere una armonía y redondee el cráneo en general. Así que ya sabéis, fundamental, si nuestro hijo tiene una plagiocefalia o vemos que hay un aplanamiento de un lado que siempre tiene tendencia a girar del mismo lado, tiene que ser valorado primero por su pediatra y luego su pediatra valorará si deberá ir al neurocirujano. Aún así, existen parámetros estructurales que siempre se van a poder tratar con osteopatía, esté con el casco corrector o no esté con el casco corrector. Los signos más frecuentes por los que podemos guiarnos y imaginarnos que nuestro hijo puede tener algún tipo de aplanamiento occipital o de la base de la cabeza, si es que objetivamente no llegamos a verlo en nuestro bebé porque no estamos acostumbrados a ver plagiocefalias. Primero, es un bebé que va a tener más tendencia a girar de un lado que del otro. Girará más siempre del lado de donde está más aplanada la cabeza. La lateralización de la cabeza podrá ser más hacia el lado contrario de donde gira más, o podrá ser del mismo lado. No tiene por qué estar asociado a una tortícolis, ¿de acuerdo? Pero muchas veces existen acortamientos musculares relacionados también con el posicionamiento plagiocefálico. Con lo cual tenemos que estar muy pendientes de si nuestro hijo gira más
para un lado que para el otro, si coge más un pecho que el otro. Un bebé con una plagiocefalia, con un aplanamiento del lado derecho, va a coger siempre mejor el pecho izquierdo, puesto que cuando gire del lado donde tiene más facilidad para girar, él va a poder sacar la lengua, lateralizar, rotar y succionar, ¿de acuerdo?, de una manera completamente libre. Sin embargo, cuando gira del lado que no puede girar, porque se ha modificado el punto neutro de salida de la cabeza y no gira hacia el lado donde no está aplanado, cuando gira de ese lado, no va a poder sacar la lengua de manera libre, no va a poder lateralizarla ni rotarla y la succión, deglución no va a ser potente, con lo cual va a ser una succión o va a haber una lactancia alterada por un proceso tensional relacionado con la plagiocefalia. La osteopatía infantil puede ayudar a resolver la plagiocefalia de tu hijo. Hay que hacer una valoración, hay que hacer una evaluación general de cómo es la plagiocefalia, si es tensional blanda, si es estructuralmente rígida, si los parámetros de plagiocefalia son más o menos exagerados y, por supuesto, tiene que ser siempre un niño que ya haya sido valorado por el neurocirujano. Es muy posible que, aunque nosotros podamos resolver los diferentes parámetros que tienen que ver con las tensiones que favorecen a la forma plagiocefálica, en muchas ocasiones nosotros vamos a necesitar la ayuda de un casco corrector, porque el margen de maniobra que tenemos para poder resolver una plagiocefalia es muy corto, son 6-7 meses más o menos. Pongamos el caso de que empezamos a ver a un niño con 2 meses, pues tenemos mucho margen. Que viene un niño con 5 meses, tenemos muy poco margen. ¿Que es estructuralmente rígida? Vamos a necesitar la ayuda de un casco corrector. ¿Que es tensional postural? Vestigios generados en el proceso embriológico, puntos de tensión, puntos de apoyo que ya han predispuesto a que crezca así la cabecita, pues será mucho más sencillo y posiblemente solamente con osteopatía o incluso con osteopatía y fisioterapia, osteopatía infantil y fisioterapia pediátrica, podamos resolver todo lo relacionado con la plagiocefalia, la actitud postural, las relaciones que tiene con la lactancia, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la osteopatía infantil, lo más importante es resolver los parámetros de movilidad y de movimiento, o sea, todo lo que tenga que ver con el aspecto mecánico. Pero también hay un aspecto vascular y nervioso que tiene relación con la base del cráneo. Así que, para nosotros, lo más importante es resolver todo lo que tiene que ver con parámetros mecánicos que hagan que justo en plena sinapsis neuronal motora, todo su desarrollo psicomotriz, no se vea alterado o vea propiciado diferentes posturas que tengan que ver con restricciones y bloqueos generados por una plagiocefalia. La plagiocefalia principalmente afecta a la movilidad de la cabeza, de derecha a izquierda, y cuando tiene relación también con acortamiento muscular o con tortícolis congénita, también a la lateralización de la cabeza. Por otro lado, también podría estarse generando una escoliosis vertebral o una predisposición a escoliosis vertebral, ya que toda la información que exista a nivel craneal pasa directamente al tubo dural. Y si todo este componente relacionado con la actitud postural tensional que genera una plagiocefalia en nuestro hijo se va potenciando con todo el desarrollo psicomotriz y a su vez empieza ya a gatear, luego a andar, se forman las curvaturas fisiológicas vertebrales. Al empezar a formarse las curvaturas fisiológicas vertebrales, se van a formar con esa predisposición tensional de torsión y finalmente pudiera suceder una escoliosis vertebral. El margen de maniobra es muy pequeño para poder resolver una plagiocefalia, por eso es tan importante que se utilicen todos los recursos posibles para poder resolverlo en el menor tiempo posible. Cuanto más pequeño sea el bebé, más fácil que podamos resolverlo muy pronto. Cuanto más mayor es, mucho más difícil.